Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Señor, estamos agradecidos de ti. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu misericordia a nuestro favor. Señor, queremos pedirte por República Dominicana, la patria terrenal que nos ha regalado. No nos diste la libertad de elegir el país donde íbamos a nacer, sino que nos ha colocado en este país en el trayecto del sol. Gracias por tu misericordia a favor de esta nación. Te pido perdón por el pecado de República Dominicana. Perdona el pecado de esta nación, la rebeldía de esta nación. Perdona que se involucra en la religiosidad y ha negado tu nombre. Perdona esta nación porque hay abuso, Señor. Perdona a esta nación porque no se administran los recursos del Estado con equidad. Perdona esta nación, Señor, que persigue las cosas buenas. Señor, perdona a esta nación porque hay proyectos que son contrarios a los principios del reino. Perdona a esta nación, Señor, porque se han desviado de la palabra. No pague como merece. Mira que esta nación está siendo azotada por un fuerte calor y la falta de lluvia nos está afectando a todos. Perdónanos, Señor, y mándanos la lluvia. Mándanos la lluvia por tu misericordia. Señor, abre los cielos a favor de esta nación. Tú eres misericordioso. Hay un pueblo en esta nación que no dobla sus rodillas a los Baales. Hay un pueblo en esta nación que te pertenece a ti, que tú has comprado a precio de sangre. Señor, hay una nación dentro de esta nación que gime delante de ti y que te sirve, Señor. Te pido que te glorifiques en esta hora, Señor, y que las nubes no nos nieguen la lluvia, que no se evapore la lluvia, sino que caiga sobre todo el territorio nacional y sobre toda la isla. Mándanos la lluvia por tu misericordia. Estamos bajo sequía. Hay crisis, Señor, por causa de la sequía. Los ganaderos la necesitan. El hombre del campo necesita la lluvia. El agricultor necesita la lluvia. Los que viven en la ciudad necesitan el agua. Por tu misericordia, Señor. Oh, manda la lluvia, manda la lluvia. En el nombre de Jesús. Tu palabra lo establece. En medio de la sequía, oh, el profeta envió al criado a ver si había posibilidad de lluvia. Él no vio ninguna posibilidad y lo envió varias veces. Señor, hoy pedimos de nuevo, manda la lluvia. Queremos ver esa nube hasta que la obra se hizo del cielo. Cuando se cumplió el tiempo de enviar la lluvia, como de la palma de una mano vio la nube. Señor, la nube de bendición, la nube que derrama la lluvia sobre la nación, sobre el pueblo, sobre la isla, Señor. Por tu misericordia, oh, por tu misericordia, perdona a tu iglesia en esta nación. Guía a tu iglesia que se enfoque en ti en este tiempo. Oh, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdona el pecado de la nación. Perdona el pecado de tu iglesia. Perdónanos, Señor. Oh, por tu misericordia.
Por tu misericordia, Señor, manda la lluvia, Señor. Oh, y protege a aquellos que están en lugares vulnerables, porque creemos que cae abundante, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, las nubes están cargadas, Señor. Queremos que se descarguen sobre la isla. Por tu misericordia, Señor. Por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú lo haces, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por la palabra que nos da en el día de hoy. Gracias porque sujeta todo espíritu de maldad, todo lo que opera contra tu iglesia y contra tus hijos. En el nombre de Jesús se establece tu orden en cada vida. Cada persona que está aquí está bajo la cobertura del reino, de la embajada del reino. Se establece el orden. Sujetamos todo espíritu de maldad, todo espíritu de engaño, todo espíritu de mentira, todo espiritismo, todo ataque, toda rebeldía por la palabra, por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hay salvación, fluye la gracia salvadora en la casa. Tu orden se establece para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Aleluya. Quiero compartir hoy la escritura en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 2. Tengo hoy la segunda predicación acerca de la redención y hoy quiero hablarles acerca de la autoridad del nombre, específicamente de la fe salvadora. Y estoy en Filipenses 2, el versículo 5. Tenemos hoy la escritura en el nombre de Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy amable. Gloria al nombre del Señor. Así que hoy hablamos de redención y de la autoridad del nombre. La autoridad del nombre es un tema muy amplio, pero también tiene que ver con la redención de Cristo. La autoridad del nombre de Cristo debemos en este tiempo de crisis subirla como estandarte y meterla en el corazón. Que en nuestros corazones puedan estar en consonancia con lo que la Sagrada Escritura ha establecido acerca de Cristo. Y hoy la iglesia está siendo perseguida de la misma manera que en los días de Pablo. En los días de Pablo era perseguida por el judaísmo, porque la gente prefiere la vida ligera, ya saben que no pueden cumplir la ley y que nadie puede ser salvo por la ley, porque ninguna persona puede cumplirla totalmente, y que la salvación es en Cristo. Pero la gente en las congregaciones está buscando vida ligera y está buscando qué lo acomoda.
Y en vez de arrepentirse y llorar en la presencia del Señor por sus pecados, están tratando de justificar una vida cómoda, retrocediendo al judaísmo para su propia perdición. Y están ahora negando a Cristo y están subiendo la bandera del judaísmo. Y tienen conceptos, tienen términos, y nosotros debemos estar claros a quién servimos, de la redención de Cristo, y que su nombre no puede ser menospreciado. Y que el infierno levanta la religión con el propósito de competir con Cristo, porque Cristo ha derrotado al infierno. Y quieren hacer sentir a la gente cómodo. Y eso es lo que hace la religión, hacer sentir a la gente cómodo, pero no tiene la respuesta, porque la respuesta está en Cristo. Y en este tiempo que la gente en el occidente, en los países cristianos, se está hablando de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, la iglesia tiene que abrir los ojos y debemos estar claros, no es negociable. Cristo no es un profeta cualquiera. Cristo es el Salvador del mundo. Él es profeta, Él es sacerdote, Él es rey. Y la Escritura establece que antes de la fundación del mundo ha sido elegido para rescatar al hombre que se iba a perder. Así que aquel que lo menosprecia se está desviando. Y no deberíamos prestar nuestros oídos a los que se desvían. Aleluya. El nombre de Jesucristo tiene autoridad en nuestras vidas, en toda la creación y para toda actividad que se realice. Tiene autoridad. Y sigue siendo nuestro Salvador. Y no renunciaremos a Cristo para irnos a la religión. Porque nadie pudo llenar las expectativas de la justicia de Dios sino Cristo. Y solamente Él. Y como decía un coro que escuchaba de niño, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él. ¿Saben que últimamente estoy escuchando por la radio esos coros que escuché cuando niños, cuando hacían campaña alrededor de la casa? Y como que se están poniendo de moda de nuevo. Esos coros que escuché. Y de siempre escuché que solamente en Cristo había salvación. Cuando conozco la Escritura, me doy cuenta que lo que se cantaba es real y pude experimentar por la misericordia de Dios su presencia en mi vida y ya nadie me va a sacar del texto sagrado, pero tampoco podrán borrar la experiencia personal. Y creo que aquí es donde está el asunto. La gente no se está enfocando en una relación personal con Cristo, sino que la gente quiere vivir en apariencias y no quiere entrar en el arrepentimiento. Pero con todo y eso, el nombre de Cristo sirve para todo. Y su nombre tiene autoridad para todo. Aleluya. En nuestras vidas, y digo en nuestras vidas porque primero tenemos que aplicarnos a nosotros la palabra. Si la palabra no me la aplico, no podré dársela a entender a la gente. Porque la palabra cuando produce algún efecto en nosotros es mucho más fácil para nosotros poder explicarla a la gente. Hoy perseguimos, ¿cuántas cosas perseguimos? Tantos intereses que hay.
Cristo sigue siendo el mismo y su nombre sigue teniendo autoridad. Tiene autoridad para salvar. Nadie puede salvar sino Cristo. Establece la Escritura. Y por su nombre, la iglesia está autorizada a establecer el nombre de Cristo en la vida de la gente por medio de la predicación de la palabra como medio de gracia, y que el nombre de Cristo se puede establecer en la gente y que la gente sea salvo. Y para eso estamos autorizados. No estamos autorizados para vender nada más que a Cristo y gratuitamente, como establece la Escritura. Nadie más podrá salvar. No hay salida fuera de Él. Él es el único que puede librar del infierno. Y creo que por eso la pregunta de algunas personas que se están preguntando estando en la iglesia, que si ellos van al infierno. El único que puede librar del infierno es Cristo. Y el que está en Cristo está seguro. No tiene que preguntarlo. Por el contrario, si alguien le pregunta, debe afirmarlo. Yo estoy en Cristo. Y no hay condenación para el que esté en Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Tenemos seguridad de salvación. Seguridad que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Tenemos seguridad que el infierno se cerró para nosotros cuando vinimos a Cristo. Y por eso es que algunos están tan poco seguros que creen que en un momento pueden ir al cielo y en otro momento pueden ir al infierno, porque no tienen seguridad de Cristo, porque no tienen la fe en la palabra y en lo que el Señor ha establecido. Nos ha librado ya del infierno. Nos ha librado de toda actividad satánica. No hay ningún poder antagónico de las tinieblas. No hay ningún poder del infierno. No hay espíritu de maldad. No hay nadie que pueda contra un hijo de Dios que ha creído en Cristo y que establece su nombre en su corazón y en lo que hace. Porque tiene autoridad para mantener a raya a todo lo que tiene que ver con Satanás y los demonios. No puede operar, solo pueden atacarnos y utilizan como estrategia la distracción, pero no más. Porque Cristo es el todo y su nombre tiene autoridad. Cuando estamos viviendo lo que establece la palabra, entonces nosotros podemos establecer frontera al infierno y a toda actividad del enemigo. No deberíamos tener miedo ni a Satanás ni a sus agentes, porque en el nombre de Cristo se tienen que ir, estableciendo el nombre de Dios. Y no somos de aquellos que se la pasan toda la vida reprendiendo, porque somos de los que creemos que con la alabanza a Dios es suficiente. Pero hay un momento donde hay que decirle a Satanás: oye lo que hay, en el nombre de Jesús te alejas de este lugar. No porque repetimos mucho la palabra, sino porque creemos en que el nombre de Cristo es suficiente. Y aunque no se vaya inmediatamente, la frontera ha sido creada y los límites han sido establecidos y no tiene poder sobre los hijos de Dios. Solo tiene permiso para producir tentación y distracción, nada más. No puede meterse en nosotros ni nos puede controlar. Nosotros tenemos un gobierno, tenemos un señorío, tenemos quien nos controle, tenemos quien nos dirija, y Él no se puede meter donde está el Espíritu de Dios, porque Él sabe donde dice peligro. Sabe leer poco, pero lee el peligro. Porque en el nombre de Jesús Él no puede operar en nuestras vidas. Y no hay cosa alguna que usted no pueda crearle límite en el nombre de Jesús. El nombre de Cristo está para perdonar pecados. En su nombre los pecados son perdonados. Por eso su nombre tiene autoridad. Cristo tiene autoridad para perdonar todo pecado. Llámese pecado original, llámese pecado actual.
Es el único caso donde la ley tiene efecto retroactivo. Cuando Cristo derrama su sangre en la redención, en la cruz del Calvario, en ese momento esa sangre tiene efecto del pasado. Tiene efecto al pasado, perdonando el pecado original, el que heredamos de Adán y Eva. Y perdonando también el pecado actual, el que hacemos a partir que tenemos uso de razón. Todo pecado es perdonado en Cristo Jesús por su autoridad. Cual fuera el pecado, Él puede perdonarlo. Y no hay otra manera para perdonar pecado que no sea por medio de Cristo. Aunque la gente se disfrace o aunque no vendan nombre, no vendan actividad, es solo Cristo. No hay ninguna actividad, no hay ningún personaje que pueda perdonar pecado, sino Cristo. Para sanar toda enfermedad, el nombre de Cristo es autoridad para sanar toda enfermedad. A partir de la redención, el nombre que debe sonar con autoridad para que la gente sea sano es el nombre de Cristo. Puede sanar espiritualmente, emocionalmente y toda dolencia física y mental. Toda enfermedad, hay autoridad en Él para sanar. Y en su nombre se logra, porque hay autoridad en su nombre para librar de todo vicio. Sabes que los modelos de restauración en hogares, en terapia, llámese Hogares Crea, Alcohólicos Anónimos y otras instituciones que trabajan con adictos. Se trabaja con ellos y ellos entran en abstinencia, pero no son libres, sino que momentáneamente dejan esa praxis. El único que va a liberarnos de todo vicio es Cristo, es su nombre. Bendito es el nombre del Señor. Él es quien rompe toda atadura espiritual, todo aquello que produce ataduras en nuestras vidas. Él es que puede romperlo. Aleluya. Él es que puede guiarnos para desarraigar toda mala costumbre, todo comportamiento y toda praxis añeja que tiene que ver con maldad, comportamiento aprendido. El único que puede guiarnos para romper con eso, erradicarlo totalmente, es Cristo. Él es el único que puede liberarnos de todo espíritu de maldad. No hay otra manera que Cristo. Es el único que libera de todo espíritu de maldad. Aquellos que dentro de ellos hay espíritu que le dieron entrada y viven ellos. Cristo es el autorizado para eso. Y en su nombre pueden ser libres. Puede acabar con todo aquello que nos atrasa y nos detiene. De acuerdo a la palabra del Señor, es Cristo. Establece el texto sagrado en Romanos 3:10, que es lo que dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así describe la Sagrada Escritura el ser humano sin Cristo. Esa fotografía, así éramos nosotros. Y más que eso, o mejor dicho, peor que eso, éramos. No hay salida para el ser humano por sí mismo. Necesita la intervención de Cristo, y por eso la redención. Porque estábamos extraviados totalmente. Semana Santa no es solo una expresión. El sacrificio de Cristo no es solo una expresión. Es más que eso.
tiene impacto en el mundo espiritual y en el mundo físico. Trae la respuesta a la corrupción del ser humano, a la depravación del ser humano, a la vida lejos de Dios que describe el texto, que es el comportamiento natural de todo ser humano. Así éramos y así son la gente que no tienen al Señor. Sin embargo, en Hebreos 2:6 el texto dice lo siguiente: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, aquí el escritor de los Hebreos está citando el libro de los Salmos, el capítulo 8. Está citando aquí. Se repiten varias escrituras, pero aquí está bien expresado. Y por eso él dice, pero alguien testificó en cierto lugar. Ahí el libro de los Salmos dice, entonces aquí él registra el texto. Y hay una interrogante. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo tus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación. Entonces el escritor de los Hebreos nos está hablando de la respuesta a la crisis que el escritor de Romanos nos está trayendo. El escritor de Romanos nos está describiendo cuál es la situación de un ser humano pecador, lejos de Dios, sin esperanza y que no tiene respuesta, porque en Adán fuimos pervertidos. Y entonces aquí en Hebreos se está recogiendo la respuesta de Dios. Y ahí es que Juan dice que habitó entre los hombres y que vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y él mismo está diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El Señor decidió acercar el reino de Dios por medio de Cristo para salvación de la humanidad, porque todos estábamos perdidos y no teníamos respuesta. Y entonces el escritor de los Hebreos está hablando de lo que hace Cristo en su misión, la misión que se le había entregado para redimirnos y sacarnos de la crisis que por años estábamos apresados. De ahí que el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Filipo, él le da una respuesta. Y entonces le dice, haya pues en vosotros el de sentir que hubo en Cristo Jesús. Lo primero que hace es que desafía a los creyentes de Filipo y desafía a los creyentes de la iglesia del camino. Y nos dice que debemos tener el sentir de Cristo. Y esa palabra debería producir arrepentimiento en nosotros. El éxito de una congregación va a subir cuando la palabra nos confronte y se produzca arrepentimiento. Nos está desafiando a tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. Aunque los que estén alrededor de nosotros, que digan que son creyentes y su comportamiento lo nieguen, con todo y eso no nos justifica para ser impíos, ni para vivir como las otras gente. El desafío es para tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese es el desafío. Y cuando lleguemos ahí, entonces comenzamos. Porque no comenzaremos
hasta que lleguemos a Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El desafío es, Cristo es superior a ti, es superior a todo profesional, a toda persona rica, de buen nombre, a todo técnico, a toda persona que ocupa eminencia. Cristo es superior y se despojó. Entonces nos está mandando a imitar a Cristo para ser exitosos. Y tendremos éxito como creyente y como iglesia si somos capaces de tener el sentir de Cristo y no sentirnos superior a los demás por conocimiento, por formación o porque tengamos algún privilegio en la vida. Porque Cristo es superior. Cuando nos habla de la Trinidad de Dios, nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas que comparten una voluntad, una misma sustancia, una misma naturaleza. Un Dios, o sea, Cristo es la segunda persona de la Trinidad de Dios y hay un solo Dios verdadero, creador, y Él se despojó. Y eso es lo que deberíamos ver en estos días, cómo Cristo se despoja, no se aferra, como cuando los discípulos andaban con el Señor y que Él le pregunta acerca de los alimentos porque la gente lo había seguido y era hora de comer y la gente estaba como que no se iba a ir, y Él entonces le hace un desafío a ver si tenían algo de comer, como cuando se aferran. Solo tenemos algo y no alcanza para nosotros, como cuando nos aferramos a algo que aseguramos, que creemos nuestro y que no queremos soltar y que no es fácil de soltar. Entonces Cristo se despojó. Aleluya. Así que se despojó a sí mismo. Ese es el concepto de despojo voluntario. El concepto que se utiliza en los parlamentos. Aquí el Congreso, inmunidad parlamentaria. Él decidió él mismo entregar su inmunidad. Aleluya. Voluntariamente entrega su inmunidad. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Entrega su inmunidad y se expone como se expone un siervo, como se expone la servidumbre, como se expone a alguien que quiere servir. Y el desafío es que seamos siervos como Cristo. Aunque ya, y ojo con esto, no se ponga a llamar a la gente siervo porque lo puede ofender. Porque la gente ahora quiere que lo llamen reverendo. Ahora la gente quiere que lo llamen arcángel. La gente ahora quiere que lo llamen apóstol. Y no significa que no haya dones y ministerios y llamado y unción, pero Cristo es siervo. ¿Hay alguien mayor que Cristo? Y Él lo explicó bien claro. El mayor entre ustedes será vuestro siervo, vuestro servidor. Así que si hay algún título ministerial o alguna posición ministerial, el honor a esa posición es de ser siervo, es de servir. Y de esta manera nos parecemos a Cristo, y este es el desafío, que tengamos el sentir de Cristo. Hoy, antes de participar de la cena del Señor, deberíamos arrepentirnos todos para tener el sentir de Cristo, que he sacrificado y que me toca todavía por sacrificar. Aleluya. Si de algo me he despojado, ¿qué queda por despojarme? Aleluya. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ser semejante a los hombres es una señal de humillación para Él. Porque
Ninguna persona suelta su inmunidad así por así, sabiendo a lo que se expone. Pero él lo hizo. Despojarse voluntariamente, conscientemente de lo que le esperaba. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y estando en la condición como uno de nosotros, voluntariamente se humilla. Él lo decidió. Y ojo con eso. El Señor anda buscando, el desafío aquí es que nosotros voluntariamente nos humillemos. No que el pastor tenga que humillarnos, ni ningún hermano, ni nadie. No. Soy yo el que decide humillarme a mí. Doblegar mi ego delante de Dios de manera voluntaria y consciente. Así que si algún profeta te humilla públicamente, eso no es bíblico. Lo bíblico es que tú te humilles cuando escuches la palabra. Que esa palabra te produzca arrepentimiento y que tú decidas, tú voluntariamente, bajarte delante de Dios, doblegar tu ego para que el Espíritu de Dios pueda completar su obra en ti. Eso es lo bíblico. Cristo no lo sometieron a la fuerza, sino que Él mismo, y ese es el sentir de Cristo. La intención, el deseo de voluntariamente doblegar nuestro ego, nuestro conocimiento, nuestra autoridad, nuestro poder, los títulos, las posesiones, bajarlo delante de Dios de manera voluntaria, intencionalmente, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces dice, siendo como uno de nosotros, se baja y acepta el desafío de morir, pero no una muerte común, sino la muerte de cruz, que es bajo maldición. Porque la maldición del pecado cayó sobre él. Así que cuando vea la cruz ahora, en estos días, que la van a subir de alguna manera, representaba maldición, y Cristo se hizo maldición por nuestros pecados, por mis pecados, por tus pecados. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ojo con eso. O sea, aquí está la autoridad del nombre. Lo que le da la autoridad a Cristo es la redención para operar en la tierra. Fíjense que ya Él, antes de la creación del mundo, es Dios, porque es desde la eternidad. Pero antes no había sido revelado. Y entonces cuando Cristo es revelado y la Trinidad de Dios es revelada en el nuevo pacto, entonces la Sagrada Escritura habla de que la autoridad del nombre de Cristo, de Jesucristo, la Escritura habla de esa autoridad que está con Él por derecho y por creación, pero hay una autoridad que viene dada a que revele el texto sagrado, y es por medio de la redención, porque Él ha restaurado todas las cosas, incluyendo el ser humano. Le dio la oportunidad de que todas las cosas sean restauradas en Él, porque Adán hipotecó al infierno el derecho que se le entregó para administrar el mundo. Y entonces Cristo, por eso que la Escritura habla del postrer Adán, porque en el mismo escenario donde Adán fracasó frente a Satanás, en ese mismo escenario Cristo lo venció. Y entonces Él recibe autoridad para operar. Y ese es el concepto de autoridad delegada, que luego Él le dice a sus seguidores que Él le delega, que Él le pase esa autoridad que Él recibió del Padre. Aleluya. A partir de la redención se nos ha revelado que el nombre de Cristo es el que tiene autoridad para hacer cualquier actividad en el mundo físico y en el mundo espiritual. Bendito es el nombre del Señor.
Dice que lo exaltó, y es el concepto de la exaltación de Cristo cuando se levanta de la tumba. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todo lo que están en los cielos y en la tierra. Para que todo ser creado tenga que doblar su rodilla delante de Cristo. Si usted se pone a analizar, es posible que entienda el concepto de Hebreos que vimos, donde dice que todavía no se ha manifestado, pero en el juicio usted se dará cuenta que toda rodilla tendrá que doblarse, porque todo ser creado, y no hablo solo del ser humano pecador, sino de los ángeles caídos, serán juzgados. Y ahí usted va a poder ver que toda rodilla tendrá que doblarse delante de Él. Hoy hay autoridad delegada, Cristo ha delegado su autoridad en la iglesia, y hoy nosotros podemos poner a raya todo espíritu rebelde. Pero hay un momento donde será evidente que toda rodilla tendrá que doblarse delante de Cristo y que tendrá que ser exaltado como Señor. Observe que en la tentación de Cristo, Satanás aparece ofreciéndole un privilegio. Ojo con eso. Y el privilegio que le ofrece es el siguiente: yo te voy a dar todos los reinos del mundo si postrado me adorare. Satanás lo que le estaba diciendo: tú no necesitas ir a la cruz para subir con un nombre en autoridad del mundo, sino yo te lo voy a dar sin que tenga que ir a la cruz. Y la Biblia dice que fue una tentación. Ojo con eso. Significa que Satanás sabía que él estaba al borde del fracaso con la redención de Cristo, que ya no iba a poder tener dominio sobre el ser humano ni dominio sobre el mundo. Y él, sabiendo eso, le dice: no, pero no muera y yo te lo doy. Él fue a negociar con Cristo. Te lo voy a dar sin que muera. ¿Alguien está aquí hoy? Le ofreció darle el control y darle la autoridad del nombre sin que tenga que morir. Aleluya. Se dio cuenta que la situación se le complicaba y que estaba llegando a su fin la hegemonía infernal sobre el mundo. Es la respuesta de Cristo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay que meterse esa palabra y repetirla muchas veces. Hay momentos que tenemos que repetir esa palabra: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa es la respuesta que Cristo le da. Cristo no entró en razonamiento con el enemigo. No entró en razonamiento, porque Él fue a hacer lo mismo que hizo con Eva: llevarla al razonamiento lógico. Y Él no entró en razonamiento. Él lo paró, lo frenó, lo detuvo, dándole la palabra clara. La Biblia dice que fue una tentación. Significa que fue atractivo lo que le propuso. Tú viniste a la tierra a cumplir una misión y ya tú sabes que esa misión está determinada por el sacrificio. No, yo te doy eso y no tienes que hacer sacrificio. Aleluya. Pero el Señor estaba peleando por mi salvación, por tu salvación. Lo penoso es que hay gente que todavía que están en la iglesia y todavía no creen que en Cristo hay salvación. Y ellos no creen que han sido salvos por Cristo. Y ya Cristo echó el pleito por la salvación. Y lo único que nos ha dicho es: tendrán aflicciones en el mundo, pero confíen, yo he vencido al mundo.
Eso es lo único que nos ha dicho, no más. ¿Por qué ponerle carga a la gente? La salvación es un regalo de Dios y se recibe en Cristo. Toda rodilla tiene que doblarse delante de Él, porque su nombre es exaltado sobre todo ser creado. Y alguien intentó, como no puede quitarle exaltación, no, yo te voy a exaltar, pero tú no tienes que hacer sacrificio. Pero no cayó en la trampa de Eva, no entró en razonamiento lógico, sino que vivió la palabra, la alianza con el Padre, la obediencia a lo que él mismo se había propuesto, del desafío de llenar las expectativas de la justicia de Dios en la cruz para salvarnos. Y por eso el nombre de Cristo hoy. Aleluya. Por eso el nombre de Cristo es exaltado y a Él sea toda gloria, todo honor, toda honra, toda obediencia a Él. Aleluya. Por eso dice, toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, llámese los abismos, todo ser creado, aún aquellos que están en la presencia de Dios, en el cielo, como todo ser rebelde, todo ser humano y los espíritus que están encarcelados, todos, hay una orden, doblen su rodilla delante de Él. Porque Él ha sido exaltado, en su nombre hay poder y porque Él ha redimido la raza humana. Y toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor. Así que no bajaré a Cristo al título de profeta solamente, sino que lo subiré como estandarte. Y en mi corazón, Él es mi Señor. Y Él es mi Salvador. Dice que de esta manera se le da gloria al Padre. Cuando subimos a Cristo como Señor. Cuando despojamos de nuestro ego el control, el dominio y se lo entregamos a Él. Así glorificamos al Padre. Hay gente que quiere saber cómo se glorifica a Dios. Cuando te despojas y pones a Cristo en el centro de tu vida. Que Él sea tu Señor y que Él controle todo. Y que todo lo que tú vas a hacer lo consulte con Él, su señorío. Así se le da gloria al Padre. Y así exaltamos de manera individual su nombre. Y hablando de la autoridad del nombre, existe el concepto, en la autoridad del nombre, el concepto es fe salvadora. La fe salvadora, confiar que en Cristo tenemos salvación y que solo Él puede reconciliarnos con el Padre para tener vida eterna y librarnos del infierno y restaurar nuestra relación con nuestro Señor y Creador. Porque la fe es un concepto amplio, pero en el concepto de fe salvadora es como el ABC de la fe, el principio de la fe en la relación con Dios viene dada ahí. Yo creo que Cristo es mi Salvador, que solo Él puede reconciliarme con el Padre, que para tener vida eterna lo necesito y que solamente Él puede librarme del infierno y solamente Él puede restaurar mi relación con el Señor y mi Creador. Es el concepto. Fe salvadora. Y viene dado por la autoridad del nombre, porque Él fue exaltado. Y entonces en la exaltación se le entrega a Él el poder para salvar. Solo en Cristo. Y entonces cuando tú tienes fe en Él para salvación, el concepto de fe salvadora, donde tú crees que solamente Él puede salvar. Ahora, ¿por qué gaguean los predicadores de hoy cuando le dicen que si solamente Cristo puede salvar? ¿Por qué gaguean? Porque Cristo no es autoridad. Eso debe salir espontáneamente. Cristo, solamente en Cristo, aunque se ofenda quien se ofenda, Cristo.
Aunque nos ganemos enemigos, Cristo ha sido exaltado. Y en Él hay salvación. Y fuera de Él no hay salvación. Y eso es lo que establece Hechos 4:12. Ese texto no se me ha olvidado. Porque la congregación donde recibí a Cristo como mi Señor y Salvador se llama Hechos 4:12. En la Constitución en San Cristóbal, frente al Liceo de Intermedia. Y dice, este Jesús es la piedra reprobada, dice el 11, por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Dice, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Sigue siendo rechazada por muchos edificadores hoy todavía. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y esto lo puede explicar los ingenieros que manejan el concepto de la construcción en el oriente, en vez del sistema de columnas que usamos aquí en occidente. Ellos utilizan la piedra angular que soporta el peso del edificio. Y entonces Pedro está hablando de eso en su discurso. Pero el discurso de arrepentimiento es un discurso confrontativo. No sé por qué a la gente no le gusta que le hablen la palabra cortante que lo hiere, porque lo que produce arrepentimiento es esa palabra dura. Y él le dice, ese Cristo que ustedes rechazaron, le dice. Ustedes lo rechazaron, le dice. Lo está confrontando. Ha sido rechazado por ustedes. Edifican, pero tienen que saber que ha venido a ser la cabeza del ángulo. Lo que le está diciendo es, aquellos que han hecho edificio sin esa piedra se le va a caer, porque no tienen quien soporte el edificio. Y eso es lo que pasa con la gente que no permanece en la iglesia, porque no puso el fundamento sobre Cristo. Y Cristo lo explica tan sencillo, y todavía 100 años de ser cristiano no lo hemos entendido. Y todavía cuestionamos y no entendemos la Escritura. Señores, entender la Escritura, que el Espíritu Santo nos guíe. Cristo lo explicó y le dijo, le voy a demostrar, le voy a enseñar sobre la gente que edifica en la arena y la gente que edifica sobre la roca. Entonces, el que edifica sobre la arena es el que no pone el fundamento en Cristo. Lo ponen en la iglesia, en el pastor, en cosas materiales. Son sensibles. Ya quieren hacer casa fácil. Quieren que lo traten a besitos. Pero hay alguien que cogió un compresor, una maquinaria pesada, y se fue a hacer una casa sobre la roca. Y le pasó lo mismo, se le murió el hijo, se le murió la mamá, se le murió el papá, se le murió el tío, perdió el trabajo, llegó a pobre. Le pasó lo mismo, pero hay uno que resistió porque estaba sobre Cristo. O sea, que me va a pasar a mí, te va a pasar a ti lo mismo que le pasa a las otras gente. La diferencia es que tú debes permanecer. Roca, aleluya. Cristo. Pero lo que le gusta la cosa fácil y le gusta la comodidad, van y cavan con la mano. Y hacen una casa tan bonita en 2 o 3 días. La ruina. Esa es la pregunta. ¿Por qué se descarría la gente en las iglesias? ¿Por qué no pone su fundamento sobre Cristo? Lo ponen sobre la arena. Esa es la respuesta. Ya Cristo lo dijo. Y aquí Pablo está hablando de eso. Lo rechazaron. Pero ahora el rechazado es el que soporta el peso del edificio, es quien sostiene el edificio. Y entonces le añade, y en ningún otro hay salvación.
Le dice, están perdidos, le dice. Están perdidos porque han vuelto al judaísmo. Están perdidos porque están en la religión. Están perdidos porque siguen hombres. Porque solamente en Cristo hay salvación. Mensaje que confronta, da Pedro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre más alto, más digno y eficaz que el de Cristo para salvación. Yo debería hablar de Cristo todo el tiempo en la iglesia y dejar de hablar de otras cosas y pasarme los 365 hablando de Cristo. Y Cristo está diciendo en el 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará, saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Así se expresa Cristo y lo recoge el evangelista Juan. Soy la puerta, no hay otra manera de entrar al reino de Dios que no sea por Cristo. El que por mí entrare será salvo. El que viene a Cristo es salvo. Entrará, saldrá y hallará pasto, hallará alimento fresco en Cristo. No hay alimento añejo y viejo. Hay pasto fresco. El que alimenta, el que sostiene espiritualmente, el que nutre emocionalmente. Es en Cristo que está. Por eso hay poder en Él. Dice, el ladrón no viene sino hurtar, matar y destruir. Para esto viene el enemigo. Viene si tiene que robar, si tiene que matar, si tiene que destruir. Y así nos encontró Cristo. Al menos así estaba yo, destruido espiritual y emocionalmente, dañado por el mal y el pecado. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ahora el regalo de vida, como dicen los sureños, para que sobre y abunde. Vida en abundancia. Y entonces muchos de nosotros se cumplió que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque Dios tiene un traje especial para cada gente. Y el traje de muchos de nosotros es un traje especial para que pueda alcanzar. Porque estábamos metidos en líos fuertes espirituales y no había manera de que reconozcamos al Señor ni que entendamos los misterios de Dios, y sobreabundó la gracia. Bendito es el nombre del Señor. Y entonces el mismo Señor está diciendo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor la vida da por las ovejas. Entrega su vida por las ovejas, que es el concepto de la predicación de estos días acerca de la redención. Dio su vida para redimirnos. En la fe salvadora hablamos de la dependencia absoluta de la redención de Cristo. Dependencia absoluta de la redención de Cristo. De eso hablamos cuando hablamos de fe salvadora. Para salvación del ser humano por medio de la gracia. No hay otro chance, no hay otra oportunidad. Dependencia absoluta de la redención de Cristo. Por eso estamos aquí hoy. Por eso anunciamos la salvación en Cristo. Por eso existe la gracia. Porque viene por la redención. La gracia perfecta. En la redención, Cristo ha comprado la salvación por su sangre a favor de todo ser humano. Creer que el sacrificio de Cristo en la cruz es la compra, es la universalización de la salvación por su sangre. O sea, que nosotros fuimos comprados a precio de sangre.
Yo no sé cuánto vales tú, pero a mí no me ponga precio. Porque en una subasta pública, Cristo ofreció su sangre por mí. El que más ofreció, yo le pertenezco a Él. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Y el ser humano encuentra salvación si, solo si, recibe a Cristo y acepta su señorío. Es lo que establece la fe salvadora. Permítame concluir, que me tomé un par de minutos hoy. Hay que disfrutarlo. Bendito es el nombre del Señor. Dice Romanos 10:8, él dice, el apóstol Pablo le dice a los romanos, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Me aferro cada vez más a Cristo. Y el tiempo que tengo sirviéndole a Él no me da permiso para tener una vida fuera de Él, ni para creerme la gran cosa. Sigo dependiendo de Cristo. Y nadie será salvo si no confiesa lo que cree en su corazón, y eso es fe salvadora. Que Cristo se levantó de los muertos. Se llama ABC del Evangelio. Voy a cerrar hoy y nos vemos pronto. La iglesia debe reafirmar el principio de la salvación solo por medio de Cristo. Debe reafirmar. Ellos siempre dicen lo mismo. Reafirme y dígalo. Y ahora no se lo diga a los nuevos creyentes solamente. Mientras más tiempo tiene una gente en el evangelio, dígaselo. Y si usted lo ve que se está desviando de los principios, dígaselo. Que cuando la gente se desvía de los principios, quiere aparentar que es cristiano, y entonces ahí es donde niega a Cristo y pasa de Cristo a la religión. Ay, Dios mío. Así que debemos reafirmar el principio de la salvación solo por medio de Cristo. Para nuevos creyentes y para los que más tiempo tienen en el evangelio. Para todo el mundo, reafirmar el principio. Que hoy más que antes debemos aceptar el señorío de Cristo. Ese es el desafío. Y esa debería ser la pregunta. Antes la pregunta era, ¿Cristo vino en carne? Ahora la pregunta debe ser, ¿tú has aceptado el señorío de Cristo? Cristo te gobierna. ¿Alguien está aquí hoy? Sí, porque en la iglesia primitiva, para saber si alguien era falso, la pregunta era que si creía que Cristo vino en carne. Porque el infierno estratégicamente, como no pudo vencer a Cristo, sino que fue vencido por Cristo, entonces plantearon que Él lo venció porque no vino en carne. Que no vino como uno de nosotros y que no lo enfrentó con el mismo cuerpo que tenía Adán, con el mismo cuerpo físico. Y entonces, para saber si era falso, ahora deberíamos preguntarnos unos a otros, ¿aceptaste el señorío de Cristo? Cristo te gobierna a ti. Aleluya. Que la redención se efectuó, que ya Cristo nos ha redimido, nos ha comprado, que fue efectiva y completada en la cruz. Porque hay una corriente que plantea que Él no completó la redención en la cruz, sino que luego entró al santuario a completar. La redención se efectuó en la cruz. Aleluya. Y no tuvo que ir a otro lugar ni a ningún sitio. En la cruz se efectuó. Y nos ha dado derecho por la efectividad de la redención en la cruz. Bendito es el nombre del Señor. Que Cristo llenó las expectativas de la justicia de Dios Padre. Y eso lo vamos a ver pronto, en cualquier momento. Vamos a hablar de eso. Así que voy a cerrar hoy con un texto bíblico en Colosenses 1:7.
Solo voy a leerlo y ahí voy a cerrar y nos volvemos a ver pronto. Y Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia para con nosotros. Gracias por la redención. Señor, ¿qué sería de mí si tú no me hubieras encontrado? Quizá ni sería. Cuán agradecido estoy de que en tanta gente que hay en el mundo te hayas fijado en mí. Señor, mis padres no te sirvieron a ti antes de yo nacer. No tenían ningún compromiso contigo. No había ninguna posibilidad en mí. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.